A invitar a nuestra última conferencista de la jornada, la doctora Isabel Gómez, que es antropóloga, especialista en etnohistoria, en tierras bajas y el Chaco boliviano, con una producción bibliográfica impresionante de más de 30 libros y seguramente vienen otros 30 más de esta apasionada investigadora, quien nos va a hablar ahora sobre de chiriguanos a guaraníes, de bárbaros a ciudadanos. Bueno, buenos días a todos. Mi deseo en esa ponencia es dar algo de visibilidad a los pueblos indígenas y particularmente de tierras bajas en este congreso y en esos temas que estamos debatiendo ahora. Y como no puedo hablar de todos los pueblos indígenas, voy a hablar de los que mejor conozco, a saber los guaraníes del Piedemonte y del Chaco boliviano. Porque pienso que posiblemente el próximo 6 de agosto los guaraníes pueden festejar el bicentenario como bolivianos que son. Pero tengo mis dudas de que lo festejen como guaraníes que también son. De hecho, para los que en aquel entonces eran conocidos como chiriguanos, el siglo XIX, el primer siglo de libertad, es en realidad el siglo de su conquista y el siglo de la colonización. Un momento clave ciertamente ha sido el gobierno de José Valivián, con una política sistemática de exploración y de ocupación de las tierras bajas. En la misma época, y aprovechando las exploraciones promovidas por Valivián, se vuelven a instalar misiones franciscanas en el Chaco boliviano. Pero incluso antes del gobierno de Valivián se nota un avance solapado de colonos, de ganaderos, que entran al territorio chiriguano con la venia de no pocos caciques o capitanes chiriguanos. Así, por ejemplo, en los años 30, de 1830, los tarijeños logran introducir ganado en Igüembe, y cito, mereciendo la amistad y paces de los indios naturales de este lugar por los regalos de reses y otras muchas cosas que les daban. En otro lugar, los colonos hacen muchos regalos de reses, jerga, bayetas, cuchillos, hachas y varias cosas, comprando la paz con dádivas. Otra manera de comprar la paz es entregar títulos oficiales de capitanes a los caciques indígenas, títulos que en general van acompañados con sueldos pagados por las prefecturas. A cambio de regalos y favores, estos capitanes permiten la entrada de los colonos a tierras cercanas e incluso los apoyan cuando los chiriguanos así invadidos quieren rebelarse. Algunos aprovechan también para exigir tributos o vejar a otros capitanes rivales. Obviamente, esa actitud no es del agrado de todos y el siglo XIX ve estallar más sublevaciones indígenas, esta vez dirigidas contra dos objetivos, los criollos y los nuevos aliados indígenas de los criollos. Hay que saber entender esta situación que tampoco es nueva en el siglo XIX. Ya en la colonia todo el panorama nos muestra alianzas cambiantes, luchas internas entre capitanías chiriguanas que priman sobre la lucha anticolonial. Más o menos, yo, capitana, me alío con el español para contrarrestar el poder de otro capitán chiriguano rival. Una vez que lo he vencido, ya me olvido de mi alianza con el español. En otros términos, esos aliados no pueden ser vistos como traidores. Si bien son una nación en un sentido cultural, comparten el mismo idioma, mismas creencias, mismas costumbres, los chiriguanos no lo son en un sentido político, es decir, una nación con un gobierno unificado. Eso ha podido favorecerlos en la colonia, cuando el español desconcertado se enfrentaba a una hidra de 1000 cabezas.
pero eso mismo ha provocado su derrota en el siglo XIX. De hecho, las más grandes rebeliones de este siglo fracasan todas por la misma razón: el apoyo que dan los indios aliados a los criollos en contra de sus compatriotas. Eso es lo que pasó en 1874, en la guerra de Huacaya, la guerra más grande del siglo, que acabó con los últimos rincones todavía libres. Y eso pasó también más tarde en la rebelión más conocida de Uruyuki en 1892. Bueno, ese es el contexto histórico. La colonización avanza y los indígenas deben encararla enfrentando desde un inicio la eterna paradoja de los vencidos, su integración a una nación que les acaba de arrebatar su tierra y su libertad, una nación que los considera, en el mejor de los casos, como menores de edad, porque así eran considerados los neófitos en las misiones, o en el peor de los casos, como meros estorbos. Si bien en los Andes se empieza a utilizar el término indígena en vez de indio a partir de los decretos de Bolívar de 1826, en las tierras bajas muy rara vez se emplea. En las tierras bajas se habla de indios, de bárbaros o de salvajes. A veces esos términos son sinónimos, pero en general y en consonancia con los presupuestos ideológicos evolucionistas de la época, existe una clara diferencia entre el bárbaro y el salvaje, la misma que existe entre el indígena y el indio. Salvajes son los habitantes de la selva, más que todo son los indios indómitos, enemigos, los bravos, los no civilizados, y que se oponen por la fuerza al avance de la colonización. Por el contrario, los bárbaros están un escalón más arribita. Son, por ejemplo, los habitantes de Mojos y Chiquitos, que han adquirido cierto barniz de civilización occidental por su paso en las misiones jesuíticas. Y en el Chaco son los neófitos de las misiones franciscanas y son los indios aliados. Los bárbaros son, en definitiva, los indígenas que son, o al menos parecen, menos indios. Y de hecho, a ellos se aplica, aunque rara vez, el rótulo de indígena. Pero la diferencia sigue siendo nítida con los habitantes nativos de los Andes, que en esta época son el prototipo del indígena. Por ejemplo, en 1857, el capitán grande del Isoso, en la provincia cordillera, que era indio aliado, protesta comparando su situación con la de los andinos y establece una clara diferencia entre ellos y su propia gente. Dice: hasta la clase indigenal goza de privilegios y garantías sociales que no se nos conceden a nosotros. Recién a finales de siglo, cuando ya están sometidos, los chiriguanos se convierten, para los criollos, en industriosos y simpáticos indígenas. El delegado del Gran Chaco dice: hace mucho tiempo que, pasando del estado salvaje al bárbaro, puede conceptuársela hoy en un grado de civilización igual al de los campesinos bolivianos. De los campesinos bolivianos, como si los chiriguanos no fueran bolivianos. Ya sabemos que, según las diversas constituciones políticas de Bolivia, los indígenas que han nacido en el país son bolivianos. Sin embargo, la práctica dice otra cosa. En 1846, el viajero Hugo Wedel hace unas anotaciones sobre la vestimenta de los indígenas por el lado de Monteagudo. Y dice: hablo de la vestimenta de los indígenas, pues la de los bolivianos es la misma en todas partes. Más tarde, durmiendo en la aldea chiriguana de Huayrenda, después de una agotadora noche en el pueblo criollo de Caraparí, en un lecho lleno de pulgas, el mismo Wedel dice: en Huayrenda estaba libre de los bichos que me habían atacado en el sucio cuchitril del pueblo boliviano. Más de medio siglo más tarde, explorando el río Pilcomayo, el delegado nacional Leocadio Trigo dice haber llegado al último punto avanzado que ocupan los pobladores bolivianos. O bien menciona los puntos que habitan los pobladores bolivianos en medio de las rancherías tobas. A más de medio siglo de distancia, ambos dicen lo mismo: chiriguanos para Wedel o tobas para Trigo. Los indígenas salvajes, los que no están en las misiones o en las haciendas, no son considerados como bolivianos.
A decir verdad, muchos de esos salvajes ignoran también por completo su nacionalidad. En la segunda mitad del siglo XIX, tanto chiriguanos como chaqueños suelen ir en masa a trabajar estacionalmente en los ingenios azucareros del norte argentino y conocen mucho mejor a la Argentina que a la propia Bolivia. Sin embargo, los neófitos de las misiones o los indios aliados que suelen visitar prefectos y autoridades tienen algo más de conocimiento sobre su país. Son también más civilizados a ojos de los criollos, pero son por ello considerados como bolivianos. La verdad es que también en su caso las afirmaciones de las constituciones quedan en general letra muerta. La correspondencia relativa a la región del Isoso es instructiva sobre el grado de bolivianidad atribuida a los indígenas. En 1871, el capitán Grande es calificado de aliado de las autoridades bolivianas, que me parece una formulación un poco ambigua que no deja clara la supuesta nacionalidad del capitán del Isoso y hace suponer más bien que es diferente de los bolivianos. El mismo año, la prefectura se dirige al boliviano José Manuel Illambae, pero lo califica también de aliado de las autoridades bolivianas. Años después, el mismo José Illambae recalca haber sido nombrado por las autoridades bolivianas. O sea, todo parece mostrar pues, que lo que prima tanto en la visión de la prefectura como de los propios isoseños es la brecha que sigue existiendo entre lo indio y lo boliviano. Más tarde, durante la Guerra del Chaco, la misma dicotomía se acentúa aún más. Cuentan los isoseños que los bolivianos empezaron a abrir caminos Chaco adentro, utilizando para ello la mano de obra indígena. Prisionero en Paraguay, el capitán Grande Casiano Barrientos, hijo mestizo de una mujer isoseña y de un comerciante vallecandino, declara ser y sentirse boliviano. Y los paraguayos que lo tienen prisionero dicen, las causas que motivaron tal actitud nos explicó él mismo, diciendo que obedecían al hecho de haber sido hijo de padre boliviano, como si los demás isoseños no hubiesen nacido pues, de padres bolivianos. Con toda evidencia, no basta con ser aliado, neófito o sumiso. Hay que civilizarse primero. Y ese, por ejemplo, es el objetivo primordial de las misiones franciscanas. Los chiriguanos tienen un largo camino que recorrer, de bestias a salvajes, de salvajes a bárbaros, de indios a indígenas y de indígenas a casi criollos, para poder ser lo que las constituciones afirman que son, sencillamente bolivianos. Solo son acreedores de una bolivianidad de papel que nunca se concreta y mucho menos desemboca en el ejercicio de una ciudadanía plena. Ya sabemos que en esa época, para ser ciudadano, había que saber leer y escribir, tener cierto capital o un empleo que no sea de sirviente, es decir, requisitos que ningún indígena podía cumplir. Lo que no impedía que los chiriguanos buscasen y a veces encontrasen intersticios para lograr conseguir una ciudadanía más activa. No se trata tanto de conseguir, por ejemplo, un derecho de voto, sino de lograr ejercer algunos derechos civiles. Así, los capitanes se acercan a las autoridades locales o incluso nacionales, elevan protestas oficiales contra los abusos de los hacendados, piden y en ocasiones consiguen títulos de tierra, viajan a trabajar al norte argentino y allá muchos aprenden a leer, a escribir y contar en las misiones protestantes de los ingenios. Aprenden mejor, en suma, cómo funciona el mundo de los blancos. Y eso también son armas blancas y muy efectivas. Ya en el siglo XIX, la Guerra del Chaco marca otro hito. Cuando la tensión sube entre Bolivia y Paraguay, las autoridades se acuerdan oportunamente que los indígenas del Chaco son bolivianos. Las tribus salvajes ahora ya son compatriotas. Son mandados al frente, sirven de carne de cañón para defender a una patria que ni conocen y ni les reconoce plenamente. Solo trabajan como arrieros, vaqueanos, obreros para abrir camino. No llevan el uniforme que habría podido identificarles con el Ejército Nacional. Sea lo que fuere, en las décadas que siguen la guerra ocurren cambios acelerados. Se multiplican las escuelas con el consiguiente uso del idioma castellano.
Nuevas costumbres como el cultivo del arroz o el uso de la coca aparecen y se afirman muy rápidamente. Otras desaparecen por completo. La tembeta, ese tarugo labial que tenían los hombres, los entierros en tinaja, la vestimenta tradicional. Los jóvenes empiezan a salir al cuartel y es la ocasión también de encuentros con la sociedad nacional y jóvenes de otras partes del país, de aprender mejor el idioma español, de aprender más sobre el país y sobre su gente. La época de la posguerra marca en suma la verdadera irrupción, por fin, del Estado boliviano en el Chaco. A la vez, al menos exteriormente, parecería un periodo de pérdida de la indigeneidad. Es la época de los lamentos de los antropólogos como Alfred Metro, Erland Nordenskjöld, que pensaron, y hasta recientemente, en el siglo XX como el siglo de una brutal desintegración del mundo chiriguano. La revolución del 52 parece refrendar de alguna manera ese lúgubre pronóstico. Indios e indígenas se esfuman, dando paso a la categoría única de campesino, pero esta vez un campesino que se favorece con el derecho de voto universal. Este logro no puede ocultar que la situación sigue siendo la misma. Los indígenas tienen que dejar de serlo en el papel y convertirse en campesino para acceder a la ciudadanía. A partir de entonces, estos nuevos campesinos constituyen un potencial de votos. Los partidos políticos se mueven en cada elección, ya van a empezar a llegar ahora, para captar sus votos, distribuyen gorra, polera, alimentos, regalan coca, alcohol, prometen hasta antenas parabólicas o postas sanitarias. Reparten dádivas como antaño los misioneros y los conquistadores sus baratijas. Y no hago esa comparación en vano. Sea campesino o no, sea ciudadano o no, el indígena sigue siendo, para los partidos, un indio supuestamente fácil de engañar, incapaz de pensar por sí mismo. Pero obviamente, a su vez, los guaraníes explotan a su favor esta credulidad. No solo aceptan los dones sin comprometer su voto, también traban alianzas con los diferentes frentes políticos para utilizarlos como instrumentos a su favor. El mejor ejemplo tal vez sea el de hace unos 10 años, de la zona del Isoso, donde los capitanes del Alto Isoso se aliaron con el Partido de Demócratas y los del Bajo con el Movimiento al Socialismo, el MAS. Lejos de una verdadera elección partidaria, se trata en ese caso de reavivar con nuevos aliados la muy antigua disputa de poder entre Alto, Bajo y Isoso. Es un ejemplo reciente y lo escogí a propósito, porque para finalizar quiero discutir algunos aspectos contemporáneos. Primero, el florecimiento de las organizaciones indígenas a partir de los años 80. En el 82 nace la Central Indígena del Oriente Boliviano, hoy Confederación Indígena de Bolivia, la CIDO. En el 87 nace entre los ex chiriguanos la Asamblea del Pueblo Guaraní, la APG. Los indios devienen indígenas, los chiriguanos ya son guaraníes. Indígenas y guaraníes que votan, que ejercen sus derechos. Ciudadanía plena por fin, al menos más que antes, sin duda. Sin embargo, la APG afirma la existencia de una nación guaraní en un sentido político, que es algo que nunca existió en los siglos anteriores. Nace de la idea de los antropólogos y demás asesores de los indígenas. Nace como una asamblea igualitaria, socavando las jerarquías internas muy fuertes del mundo guaraní. Nace como guaraní, que no es más autodenominación de estos indígenas que chiriguano. Es también un término traído por antropólogos y demás. En resumidas cuentas, para afirmarse como indígenas, los ex chiriguanos deben adecuarse a la idea que de ellos tienen gente externa, como los antropólogos o demás ONGs. Del lado de la Confederación Indígena, si bien se logran territorios, educación bilingüe y otras cosas, subsiste un hiato. De hecho, al representar a los indígenas del país, la CIDOB recrea de alguna manera la dicotomía entre lo indio y lo blanco. Por positivo que sea, se trata del restablecimiento de la afirmación de una diferencia,
de una discriminación entre dos clases de ciudadanos, los blancos y los indígenas. Y algo que tampoco parece insistir demasiado en las diferencias que separan a los indígenas entre sí, que, bueno, un ayoreo no es un guaraní y un yuracaré tampoco es un pacahuar, pero hablando de los indígenas, esas diferencias se diluyen. Más aún con la segunda reforma agraria del 96, existen ahora leyes especiales para indígenas, existen curules en la Asamblea Legislativa y en las asambleas departamentales que son exclusivamente reservados para los indígenas, sin correlación con el tamaño de su población. Los indígenas pueden tener más o menos derechos que los demás ciudadanos. En todo caso, son derechos diferentes que plantean el problema de una verdadera ciudadanía abierta e igual para todos. Podría pensarse que esta diferencia reconocida es precisamente la que permite una integración sin aculturación ni pérdida de identidad para finalmente reconciliar ciudadanía e indigeneidad. En un sentido es verdad. Sin embargo, en la práctica no parece funcionar tan idealmente, o al menos no siempre. De hecho, a partir del 2005, la era plurinacional inaugurada por el gobierno de Evo Morales enreda de nuevo las cosas. La nueva constitución política acuña el concepto de indígena originario campesino, volviendo a una asimilación entre indígena y campesino. Al mismo tiempo, las tierras comunitarias de origen se transforman en territorios indígena originario campesino. Y es algo que provoca bastante malestar entre los indígenas de tierras bajas, pues puede abrir la puerta o significar la pérdida de sus territorios, abriéndolos a la colonización masiva de los campesinos andinos. El conflicto salió a la luz pública en el sonado caso que todos conocemos del proyecto de apertura de una carretera en el Tipnis, en el que pugnaron precisamente campesinos por un lado e indígenas por el otro, evidenciando que la categoría única ideada por el MAS no tiene asidero en la realidad. Mientras tanto, como en el Isoso, donde flameaban las banderitas verdes y azules de dos partidos opuestos, los indígenas siguen buscando utilizar a su favor un marco legal y jurídico ambiguo. Reafirman de esta manera su indigeneidad, sin lograr o acaso sin buscar una integración plena, como dos mundos que siguen conviviendo de manera paralela, sin interactuar demasiado o actuando cada uno en pos de sus propios intereses, los mundos de los blancos y de los indígenas, ya sea en los hechos, ya sea en el imaginario y más allá de los discursos oportunistas, persigue la diferencia insalvable entre ser indígena, ser ciudadano o ser sencillamente boliviano. Muchas gracias.